Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Como Alemania hizo de Rusia una superpotencia. Sin Hitler empezando la guerra, la Unión Soviética nunca se habría apoderado de su imperio europeo. Gran Bretaña y Francia eran tan anticomunistas, que casi bombardearon los campos petroleros rusos en 1940 después de que Stalin firmara un pacto con Hitler, y consideraron enviar tropas para apoyar a Finlandia. No habrían permanecido inactivos si la Unión Soviética hubiera marchado a Alemania, lo que podría haber ocurrido si los soviéticos hubieran derrotado a Polonia en la guerra ruso-polaca de 1920. Después de sufrir más de 20 millones de muertes militares y civiles en la Segunda Guerra Mundial, Rusia tiene pocas razones para agradecer a Hitler. Pero con el miércoles 22 de junio, marcando el 75º aniversario de la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, es hora de recordar una de las ironías más grandes de la historia. Adolf Hitler estaba obsesionado con convertir a Rusia en una vasta colonia alemana y al pueblo ruso en esclavos. En cambio, la mitad de Alemania estaba ocupada por el Ejército Rojo, sus súbditos del Imperio Ruso. Cuando 4 millones de soldados nazis cruzaron la frontera soviética en las primeras horas del 22 de junio de 1941, soñaron con ver las agujas del Kremlin. En su lugar, desencadenaron una cadena de consecuencias que todavía hoy en día dan forma al mundo. Afirmar que Rusia no era una gran potencia antes de Hitler sería una tontería. Abundante en territorio, recursos y población, Rusia ha sido un peso pesado desde por lo menos el siglo XVIII, un monstruo lo suficientemente fuerte como para destruir el ejército de Napoleón, quien también pensó que Rusia sería presa fácil. Sin embargo, 3/4 de siglo después, es difícil apreciar cuán diferente era entonces el equilibrio de poder global. A finales de la década de 1930, Estados Unidos tenía un ejército más pequeño que el de Rumanía. Gran Bretaña, cuyos destructores hoy no pueden navegar en aguas cálidas, poseía 1/4 de la superficie de la Tierra, y se consideraba que tenía la marina más poderosa del mundo. Francia, que ahora era el blanco de muchos chistes de me rindo, se consideraba el ejército terrestre más poderoso de Europa Occidental. Alemania, cuyo ejército hoy en día parece apenas funcional, había estado aterrorizando a sus vecinos desde 1870. Y luego estaba Rusia, el enigmático coloso comunista atormentado por las purgas estalinistas, el gigante con pies de barro que apenas podía dominar a la pequeña Finlandia en 1929-1930. No fueron solo Hitler y sus generales quienes creyeron que Rusia se derrumbaría como un castillo de naipes. Incluso los expertos británicos y estadounidenses no esperaban que Moscú sobreviviera al ataque de Hitler. Sin embargo, en mayo de 1945, fue Gran Bretaña la que se rompió, Francia la que quedó devastada y los alemanes, que vieron cómo los tanques rusos se estrellaban contra los escombros de Berlín. Como un boxeador ensangrentado pero triunfante, fue Rusia la que permaneció en pie y se convirtió en una de las dos superpotencias del mundo durante más de 40 años. ¿Cómo sería Rusia hoy en día si la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera ocurrido? ¿Y si Hitler hubiera seguido siendo un pintor fracasado en Viena, o hubiera sido volado por la bomba de un asesino en una cervecería de Múnich? Sin Hitler empezando la guerra, la Unión Soviética nunca se habría apoderado de su imperio europeo. Gran Bretaña y Francia eran tan anticomunistas, que casi bombardearon los campos petroleros rusos en 1940 después de que Stalin firmara un pacto con Hitler, y consideraron enviar tropas para apoyar a Finlandia. No habrían permanecido inactivos si la Unión Soviética hubiera marchado a Alemania, lo que podría haber ocurrido si los soviéticos hubieran derrotado a Polonia en la guerra ruso-polaca de 1920. Una parte considerable de los ejércitos alemanes en la Operación Barbarosa provenía de aliados del Eje que se unieron a la insensata cruzada contra el bolchevismo de Hitler, incluyendo Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. El pensamiento de tropas italianas comiendo pasta en la nieve cerca de Stalingrado es todavía surrealista. La conquista de Rumanía, Hungría y Bulgaria permitió que las bayonetas del Ejército Rojo instalaran regímenes comunistas en esas naciones, al igual que la liberación, sí, fue la liberación de los horrores del régimen nazi, Polonia y Checoslovaquia. En otras palabras, ningún Hitler, ningún pacto de Varsovia. Las fronteras de Rusia hoy en día también se verían diferentes.
Hitler y Stalin esculpieron Polonia en 1939, y después de la guerra la Unión Soviética anexó la mayor parte del territorio polaco que tomó en 1939, siendo Polonia compensada con territorio alemán. Estas tierras nunca habrían cambiado de manos si no fuera por la guerra, mientras que Prusia Oriental sería parte de Alemania hoy en día en lugar de Rusia. Es cierto que la Operación Barbarroja devastó la industria y los recursos naturales de Rusia y Ucrania, un déficit que solo se compensó en parte con el arrendamiento financiero del Endlease y el saqueo soviético de Alemania durante la posguerra. El implacable empuje de Stalin por la industrialización en la década de 1930 había hecho crecer la economía soviética a un ritmo notable, y había transformado la Unión Soviética de un estado campesino zarista en una gran potencia industrial capaz de producir suficientes armas para derrotar a los Panzers de Hitler. Incluso con las contradicciones económicas del comunismo, habría sido interesante ver cómo la economía soviética se habría comparado con otras a largo plazo si no fuera por la guerra. Sin embargo, no había muchos otros. Excepto por los Estados Unidos, la locura de Hitler eliminó la competencia de la URSS. El mundo de 1939 era multipolar, con múltiples estados compitiendo por el poder. En 1945, solo había dos superpotencias, América y la Unión Soviética. Los otros contendientes fueron aplastados, ocupados o exhaustos. Y ese es el mayor legado que Hitler dejó a Rusia. La Rusia de Putin no tiene más que una sombra, el poder militar y la influencia global de la Unión Soviética. Pero comparen el poder militar y la influencia de la actual Gran Bretaña, Francia y Alemania con lo que esas naciones disfrutaron en 1939, y Rusia no parece estar en mal estado. Moscú podría mantener una fuerza expedicionaria durante meses en Siria. La OTAN apenas podría reunir recursos suficientes para enfrentarse a una potencia de quinta categoría como Libia de Gaddafi en 2011. Hitler dejó un vacío de poder en Europa para que Rusia lo llenara. Si esto valía 20 millones de muertos es otra cosa.